Bueno, muy buenas tardes a todos. Le quiero agradecer a la asociación y en especial al doctor Arturo Parada por pues, la oportunidad de presentar este tema, ¿verdad? Lo que es el manejo de hernias en pacientes con obesidad. Y pues no me dejarán mentir los otros ponentes, este es un tema muy común en todos los profesores que operan este tipo de pacientes, ¿verdad? Me declaro sin conflicto de intereses. Hablando un poquito de epidemiología, vemos que en la obesidad en América Latina tenemos aquí una gráfica en la cual se ve la evolución de la tasa de la obesidad en los últimos 31 años. Vemos cómo todos los países de Latinoamérica, sin ser excepción Guatemala, ha mostrado un aumento significativo y vemos que en Guatemala más o menos no contamos realmente con estadísticas como tal, pero vemos que afecta aproximadamente cada 10 pacientes sobrepeso u obesidad, y incluso la pandemia pues también pudo haber aumentado esta cifra. Como otros datos muy importantes, y por lo que vemos que es un tema realmente que deberíamos de manejar todos, vemos que aproximadamente se realizan 350,000 reparaciones de hernia ventral únicamente en Estados Unidos, y estas son anualmente, siendo los cirujanos generales los que realizan mayormente este tipo de reparaciones. 60% de los pacientes con hernia ventral presenta algún grado de obesidad, y en cuanto a cirugía bariátrica vemos que aproximadamente un 8% de los pacientes va a presentar hernia ventral al momento de la cirugía. Entonces, como vemos, pues es un tema realmente que nos compete a todos, a cirujanos generales, a cirujanos de pared abdominal y también a cirujanos bariatras. ¿Cuál es este impacto de la obesidad en la pared abdominal? Pues vemos que presenta un aumento de riesgo de formación de hernias, y cada una de estas causas va de la mano uno con la otra, ¿verdad? Entonces vemos que los pacientes con obesidad presentan un aumento de la presión intraabdominal. De hecho, hay algunos estudios en los que compararon con medición mediante sonda Foley y vieron que hay una diferencia aproximadamente de 18 a 7 centímetros de agua. El aumento de la circunferencia abdominal también, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una obesidad central, pues como vemos ahí en la imagen, no solo es un aumento de la grasa visceral, sino que en aquellos pacientes que tienen más de 100 centímetros de circunferencia abdominal pueden tener hasta un 75% de riesgo de alguna hernia. También, como vemos en esta otra imagen, todo este panículo adiposo nos causa también que haya mucho tipo de infecciones de sitio quirúrgico, que ambas, tanto la obesidad como infección de sitio quirúrgico, son las dos causas principales por las cuales se puede dar hernias incisionales. Y pues como sabemos, ¿verdad? La obesidad también está relacionada a algunas otras comorbilidades, dentro de ellas la diabetes es una de las que más afectan, ya que ambos nos pueden causar a nosotros un aumento de la inflamación en un estado crónico, y esto lo que nos causa son algunas alteraciones en los micronutrientes, y esto facilitar también sobre todo hernias recurrentes e hernias incisionales. Vemos aquí un estudio del 2016, cuál es este límite para nosotros poder operar una hernia ventral. En este se utilizó esta base de datos, es el NSQ. Esta lo que toma es datos de la mayoría de los centros de Estados Unidos y algunos de Canadá. En este estudio se tomaron en cuenta 922 pacientes, en el cual vieron que había una asociación significativa entre índice de masa corporal alto y tiempo quirúrgico largo. Y los pacientes con índice de masa corporal mayor a 40 tienen más predisposición a experimentar alguna complicación, tanto médicas como quirúrgicas. Dentro de las médicas, sobre todo alteraciones respiratorias. Y vemos cómo es la diferencia, el riesgo de complicación entre pacientes con índice de masa por debajo de 40, un 5.6%, a diferencia de pacientes con índice de masa por encima de 40, un 16.5%, que sí es estadísticamente significativo. En este estudio se prefirió estudiar el abordaje abierto porque se dieron cuenta que el 80% de las reparaciones se hacen mediante este abordaje. Vemos aquí otro estudio de OWI, este es del año 2017, el impacto del índice de masa corporal en la reparación de hernia ventral. Este fue un estudio retrospectivo, se utilizó también la misma base de datos, igual con las mismas conclusiones, ¿verdad? Que el índice de masa corporal elevado es un factor de riesgo para complicaciones. En este vieron que
cuando es mayor de 40, el riesgo es mayor del doble de complicaciones y que es importante considerar estrategias para la pérdida de peso, especialmente pues, por encima de índice de masa de 40. En este estudio vemos que se hizo un consenso en 2017 sobre la reparación, el manejo de la reparación de la hernia ventral, en donde concluyeron que un paciente con un índice de masa menor a 30 es aceptable realizar la reparación. En pacientes por encima de 50 debería estar contraindicado. Ahora, ¿qué pasa con estos pacientes que están entre 30 y 50? Estamos en un área gris en la cual una pérdida de peso es 100% recomendado, ya sea estrategias farmacológicas, nutricionales, cambios de estilo de vida o intervenciones endoscópicas o cirugía. Sin embargo, tenemos que al momento la cirugía bariátrica es la mejor herramienta con la cual contamos para una baja de peso sostenida y a largo plazo. Entonces ya en 2018 se hizo un consenso entre sociedades de cirugía bariátrica metabólica y la Sociedad de Hernia de Estados Unidos, en el cual está en estudio porque realmente, pues como vemos, las hernias son muy complejas, hay diferentes tamaños y la obesidad pues también es algo que nos dificulta. Entonces se estaba estudiando cuál es el mejor abordaje. Y no es que nos hayamos puesto de acuerdo con la doctora Daye, pero somos amigas y a veces ponemos los mismos chistes. Entonces, ¿cuál es el mejor abordaje? El abordaje en etapas, en el cual hacemos una reparación primero de la hernia ventral y después una cirugía bariátrica metabólica. Está en 2 etapas, primero la cirugía bariátrica y metabólica y segundo la reparación de la hernia ventral, o la cirugía bariátrica y metabólica más reparación, siendo este un abordaje combinado. Tenemos que considerar potenciales complicaciones, ¿verdad? Riesgo de encarceración, riesgo de infección de sitio quirúrgico y también el riesgo de recurrencia. Vamos a abordar un poquito sobre cada una de ellas porque todas tienen sus pros y sus contras. Ahora, si nosotros queremos abordar mediante 2 etapas, iniciando con la reparación de la hernia ventral, dentro de los pros de este abordaje tenemos que podemos evitar el riesgo de encarceración o estrangulación, porque de hecho hay estudios en los cuales vieron que este manejo expectante nos puede dar encarceración de aproximadamente 3.2 a 6.8%, entonces sí es algo que tenemos que considerar. Dentro de los contras, pues es un abordaje en el cual no hemos nosotros disminuido esta presión intraabdominal, entonces tenemos mayor riesgo de recurrencia, mayor riesgo de complicaciones del sitio quirúrgico y tenemos una menor amplitud de cavidad abdominal para futuras cirugías, sobre todo cuando se usan mallas amplias e intraperitoneales. De hecho, las intraperitoneales en algunos casos también puede dar ciertas adherencias que nos dificultan a nosotros una cirugía bariátrica. Bueno, entonces tenemos en este mismo consenso del 2018 en el cual dice que sí es factible realizar en un primer tiempo quirúrgico la reparación de la hernia ventral, pero de preferencia precedido de alguna estrategia de pérdida de peso. Ya que se hizo la reparación de la hernia ventral, sí está 100% recomendado hacer algún tipo de cirugía bariátrica. Y si nosotros realizamos este abordaje, es preferible el abordaje laparoscópico. ¿Por qué? Porque vamos a tener mejores resultados. Ya hemos visto las excelentes ponencias del doctor también, ¿verdad? Que el dolor postoperatorio es mucho menor, la recuperación es más rápida, incluso las complicaciones de herida operatoria son menores. Está este otro estudio, se realizó de 163 pacientes, el índice de masa corporal promedio fue 38, un seguimiento de 25 meses y vieron que hay una baja tasa de complicaciones de herida cuando se prefiere el abordaje laparoscópico, presentando una recurrencia de 5.5%. Y este último en el cual quisieron comparar laparoscópico versus abierto en la reparación de la hernia ventral. En este se vieron 47.661 pacientes y la reparación laparoscópica tenía menos tasas de complicaciones, 6.7 versus 13%, que sí es estadísticamente significativo, y también otras cosas como estancia hospitalaria más corta y menores costos hospitalarios. Ahora, si queremos nosotros utilizar este tipo de abordaje de 2 etapas, empezando primero por la cirugía bariátrica y metabólica, pues vemos que dentro de los pros está
mejora las condiciones metabólicas definitivamente, hay una menor presión intraabdominal y por tanto también menor riesgo de infecciones de sitio quirúrgico. ¿Cuál es el contra? Pues como vimos anteriormente, ¿verdad? Este manejo expectante también nos puede predisponer a más a hernias complicadas que se pueden encarcerar o se pueden estrangular. Entonces tenemos este estudio que realizó Olmi en el 2020, en el cual es un ensayo retrospectivo observacional, en el cual se dividen en dos grupos, reparación primero, reparación después, y vieron que hay diferencias estadísticamente significativas tanto en el tiempo quirúrgico, vemos que de 78 a 51 minutos, y de la formación de seromas, de 13 a 5.9%. En aquellas hernias asintomáticas con bajo riesgo de obstrucción, es preferible este abordaje por etapas. Vemos este otro estudio del 2020, en el cual fue una revisión literaria y nos concluye que en caso de hernias ventrales de gran tamaño y crónicas, se recomienda la reparación por etapas, es decir, realizar en un primer tiempo quirúrgico cirugía bariátrica y metabólica. En este otro estudio de Chandis, es un estudio retrospectivo de casos y controles que se realizó desde el 2000 a 2017, en el cual el control fue reparación de hernia ventral inmediata y casos fue primero cirugía bariátrica y metabólica y segundo la reparación. En este vemos que hay una tasa de recurrencia menor en grupos de casos de un 6.7 versus un 24%, en el cual sí vemos una gran diferencia, ¿verdad? Además, una disminución de la estancia hospitalaria de aproximadamente 4 días. Este se realizó en el 2018 y fue un seguimiento de 21 meses. Ahora, dentro de nuestro último arsenal, el abordaje combinado, en el cual es la cirugía bariátrica y metabólica más la reparación de hernia ventral. ¿Cuáles son los pros de este abordaje? Hay un menor riesgo de hernias complicadas porque no mantenemos ese manejo expectante. Hay una disminución del riesgo anestésico, pues obviamente no sometemos al paciente a 2 cirugías. Y dentro de los contras es, que lo voy a poner entre paréntesis al momento, un riesgo de infección y rechazo a la malla. Entonces, tenemos este estudio de 2018 de Silvia, en el cual se hizo un análisis retrospectivo de 106 pacientes y realizaron tanto laparoscópico como abordaje abierto y vieron que la recurrencia era menor en el laparoscópico, un 8.4% frente a un 14%, y dentro de las complicaciones de herida operatoria, en este vemos que disminuye también infección, seroma y hematoma. El abordaje sincrónico es factible con bajas tasas de recurrencia y en este caso el abordaje laparoscópico tiene menos complicaciones. En este otro de la SATI fueron 10 estudios, este fue retrospectivo, fue una revisión sistemática. El procedimiento bariátrico más común fue el bypass gástrico, que se realizó en un 60%, seguido de manga gástrica. En estos casos, el defecto promedio tenía aproximadamente 18 centímetros cuadrados, que viéndolo de un diámetro, aproximadamente 4.8 centímetros. En este se realizó la reparación y vemos, este es el primer estudio que realmente muestra una diferencia entre el tipo de abordaje que se realiza de manera laparoscópica. Vemos que la recurrencia cuando se utiliza malla sintética es de 1%, cuando se utiliza malla biológica 14% y un cierre primario tenemos hasta un 25% de tasas de recurrencia. Únicamente se observó obstrucción de intestino delgado después de la reparación primaria. Entonces, en este sí nos concluye que si vamos a realizar un abordaje combinado, de preferencia utilizar una malla sintética. Ahora, tenemos este otro estudio retrospectivo también, en el cual se realizó cirugía bariátrica más IPOM. 120 pacientes se realizaron manga y 36 pacientes se les realizó bypass gástrico. Este concluyó que la cirugía bariátrica más el IPOM permite el tratamiento en una etapa, con una reducción del riesgo de recurrencia y es seguro realizarlo siempre y cuando haya adecuado expertise. Entonces, en este vemos y es algo muy importante porque de hecho dentro de las incógnitas de utilizar este abordaje combinado es, ok,
se va a hacer una manga gástrica, tenemos posible contaminación, ¿verdad? O incluso en el bypass, cuando se hace la anastomosis, también tenemos esa exposición de contenido intestinal. Pero de hecho hay estudios en los cuales se ha hecho un cultivo de líquido peritoneal en el cual se observó que en mangas gástricas no hubo crecimiento bacteriano y en bypass gástricos hubo crecimiento en 15%, pero no produjo ningún rechazo de malla. Entonces sí es factible. Este es un caso que se realizó aquí en la ciudad capital. Una paciente de índice de masa de 36 kilogramos sobre metros al cuadrado tenía una hernia ventral, esta era epigástrica, entonces sí nos dificultaba a nosotros poder observar adecuadamente la curvatura mayor del estómago, entonces decidimos realizarle un abordaje combinado. Aquí vemos cómo se va realizando la disección. En estos casos es importante resecar el saco herniario. Esto nos disminuyó mucho lo que es la formación de seromas. En este caso optamos por un IPOM, en el cual hicimos un cierre transfacial del defecto herniario y colocamos una malla separadora de tejidos. La paciente va evolucionando adecuadamente y satisfecha. Bueno, entonces les presento este algoritmo. En estos pacientes en los que tenemos duda de 30 a 50 de índice de masa corporal, es importante primero, ¿está sintomático? En este caso es preferible un abordaje en 2 etapas, empezando por la reparación de la hernia ventral. Y como ya vimos en los estudios, preferible un abordaje laparoscópico. En aquellos pacientes que están asintomáticos, pero vemos que son hernias grandes, que tienen pérdida de domicilio, que la piel pues está ulcerada o infectada, primero es importante realizar una intervención para pérdida de peso y realizarlo en 2 etapas. En aquellos pacientes que tengan, algunos autores describen hernias menos de 5 centímetros de diámetro o hernias hasta menos de 10 centímetros de diámetro. Si no nos interfiere a nosotros en la cirugía bariátrica, podemos hacer un abordaje en 2 etapas, empezando por la cirugía bariátrica, siempre y cuando no se reduzca el contenido del saco herniario. ¿Por qué? Porque esto sí nos da mucho riesgo de obstrucción intestinal. Si es una hernia que sí interfiere, entonces sí es recomendable hacer un abordaje en una etapa. Dentro de la cirugía bariátrica y metabólica, preferible una manga gástrica. Como les había mencionado anteriormente, tiene menos riesgo de infección de la malla. Y dentro de la reparación de la hernia ventral, preferible un abordaje laparoscópico, y dentro de las mallas a utilizar, preferible una malla sintética. Entonces, dentro de las conclusiones, vemos que hay una asociación importante entre obesidad y formación de hernias, tanto de novo como incisionales y recurrentes. El abordaje de las hernias ventrales en pacientes con obesidad debe ser individualizado y la baja de peso debe ser parte de un tratamiento integral. Aquellos pacientes con obesidad y candidatos para cirugía laparoscópica, sí está recomendado el abordaje combinado, es seguro y con buenos resultados a corto plazo. Muchas gracias, este fue mi tema. Este es el volcán de Ipala, por aquellos que no conocen Chiquimula, invitados. Igual aquí están mis contactos por cualquier cosa en los que los pueda ayudar. Muchas gracias.